amigos, sean todos bienvenidos. Esto es una nueva semana de mentiras a través de las pantallas de la red y como todos los lunes, esto es Cultura Verdadera. Mitos desconocidos de nuestra historia, pasajes nunca explorados, algunos lo llamarán el lado B de la historia de Chile. Desde hace ya varias semanas nuestra misión es sacar a ese prócer de la patria de su sitial y humanizarlo, contar aventuras e historias quizás nunca antes revisadas con un panel de expertos hoy y nuevamente grandes historiadores. Estamos con Esteban Valenzuela, con Julio Pinto, con Rafael Sagredo y con don Julio Retamal. Caballeros, bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, un gusto. Me gustaría partir contigo, Rafa, en torno a lo que nos convoca hoy y desde hace ya varias semanas. ¿Existen, crees tú, pasajes no solo desconocidos, sino que grandes tabúes en la historia y geografía chilena? Bueno, yo creo que sí, existen, porque en la forma en que se ha comprendido la historia de Chile y cómo se ha hecho historiografía, o sea, han escrito libros de historia, la historia de Chile en general ha servido para levantar prestigios, consolidar comunidades, ¿cierto? Prestigiar instituciones. Y de tal modo que cualquier historia que pretenda revisar eso, que pretenda ir en contra de la corriente en Chile, resulta ser un tema tabú. Y no solo respecto de temas que podrían parecer intrascendente o poco significativo, sino que sobre todo respecto de instituciones, poderes, personalidades, medios de comunicación, etcétera. O sea, es una historia hecha para que todo salga bien. Es la copia feliz del Edén, es el asilo contra la opresión. Ir en contra de eso resulta un tabú. O sea, todo potencialmente en Chile puede ser tabú desde el punto de vista de la historiografía. Esteban, ¿de acuerdo con la posición de Rafael? Sí, estoy de acuerdo. Me hizo pensar, Rafael, todos los mitos. Por ejemplo, el origen de la fortuna. La idea de la democracia perfecta, lleno de dictadura, guerras civiles, discriminaciones. El miedo, bueno, la abominación del mapuche, pero también de las minorías sexuales. Tempranamente tuvimos un Carlos Dávila, que fue uno de los casos más terribles, asquerosos de xenofobia y también de homofobia en el siglo XX, ¿no? Tenemos historia para no sentirnos orgullosos, entonces hay que aprender a hablar de la historia cruda, no cruda como bajeza, sino que despojada de tanto romanticismo pueril. Julio Pinto, ¿de acuerdo con lo expuesto acá? De acuerdo, y solo agregaría que la historia, por los temas que toca, necesariamente implica distintos puntos de vista, distintas interpretaciones, distintas valoraciones. Entonces nunca va a haber una visión única de la historia, pero hay muchos que les gustaría que hubiesen esas visiones únicas. Entonces cualquier disidencia respecto de esa visión se considera prácticamente una herejía, ¿no? Y eso lleva, digamos, a que se trate de levantar una imagen demasiado rígida de lo que es la historia, cuando en realidad la historia son distintas visiones sobre los procesos. Profesor Retamal, ¿cuáles son sus tabúes favoritos en torno a nuestra propia historia? A esos millones. Estoy absolutamente de acuerdo con Rafael, con Julio y con Esteban. Uno trata en el curso de sus investigaciones de velar ese tipo de mitos que están cubriendo la historia de Chile. Por ejemplo, para darte un ejemplo muy simple, Encina dice que no hay negros en Chile. Por lo tanto, dice, cuando se abolió la esclavitud, prácticamente el negro no existía. Una investigación reciente mía, hecha sobre el escribano de Santiago, entre 1600 y 1650, arroja la cifra de 358 negros. Afroamericanos. Afroamericanos. En la hacienda de la compañía, ¿no? ¿Perdón? En la hacienda de la compañía. No, ese es un pequeño 17, 18 que habían, 32 en uno, 18 en otro. Estoy hablando del siglo XVII, entre 1600 y 1650. Entonces, obviamente, hacia 1700, todos esos africanos han tenido descendencia y se han cruzado con indígenas, se han cruzado con blancas o con otros negros. Por lo tanto, hay una frase muy bonita de Amati Junien, un gobernador del siglo XVIII,
que señala que Santiago es una ciudad de color. Claro, si tú lo pones en proporción, entre esa edad, misma edad, entre 1600 y 1650, Santiago debe haber tenido unos 20.000 habitantes. Claro, de los cuales 3.500 eran negros. Increíble. Profesor, aguánteme un segundo, porque sobre este mito y otros aborda la siguiente nota de Cultura Verdadera. La otra historia de Chile, a partir de este instante, con nuestro hashtag Cultura Verdadera, @mentiraslarred. Pongan atención. El mes de la patria está finalizando. Para muchos es el momento de guardar las escarapelas tricolores, sacar los mástiles y banderas para que se vuelvan a empolvar en las próximas festividades patrias. Pero si hay algo que es imposible dejar en el olvido, son los acontecimientos históricos. Contar la verdad, desnudar la realidad de los acontecimientos, con el convencimiento de que, en la medida que se conozca exactamente el pasado, es posible comprender el presente y trazar las grandes líneas para forjar el futuro. Hay una historia que nos va sorprendiendo, y eso, insisto, esa es una de las gracias del discurso y la reflexión histórica, que nos va removiendo y todo aquello que creíamos ya instalado, las certidumbres con las que nos circulamos, se deshacen muy rápido cuando hay una investigación seria, concienzuda, que exige mucha paciencia, mucho trabajo, pero que es fundamental también para enriquecernos como cuerpo social. No todo está escrito. Hay algunos pasajes que se omitieron en los libros de historia, sucesos de suma importancia que se quedaron en el pasado, aunque debieron tener un lugar en las páginas de esas publicaciones oficiales. Hace pocos años se reveló un enigma sobre la fundación de Santiago. La historia indicaba que el 12 de febrero de 1541, el conquistador Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, pero recientes estudios e investigaciones aseguran que el Valle del Mapocho estaba densamente poblado a su llegada y que era una importante sede del Imperio Incaico. Últimamente las investigaciones del museo y el aporte de los arqueólogos nos han indicado que la razón era otra, y que aquí había un asentamiento y había un número importante, o sea, un índice importante de actividad económica, política, y que está detrás de esa decisión que antes a nosotros se nos decía era parte de la genialidad, bueno, no sé si genialidad viendo el tema de la contaminación, pero menos de la visión política de Valdivia. Y no, hay una cuestión que tiene que ver con la preexistencia de focos de circulación de bienes, de comunicación, de existencia de mano de obra. O sea, esta cuestión también, la colonización es una cuestión de disposición de mano de obra. Antes de educarse en Lima o Inglaterra, Bernardo Higgins Riquelme estudió en el Colegio de Naturales de Chillán, actual Colegio San Buenaventura. A este colegio, construido por los jesuitas en 1697, pero regido por los franciscanos desde 1786, asistían obligatoriamente los hijos de los caciques mapuches de la zona. Gracias a su educación, O'Higgins dominaba la lengua mapuche y conocía muy bien la historia de este pueblo indígena. Esta faceta poco conocida de la vida de O'Higgins habría sido determinante para que, siendo ya director supremo del Estado de Chile, enviara a los loncos y caciques del sur una carta fechada en marzo de 1819, donde reconoce la independencia de la nación mapuche. Sí, no es solo la carta de O'Higgins, sino que también hay un acuerdo con el Estado chileno donde se reconoce la autonomía de esos territorios, replicando el formato o el protocolo de convivencia que se había alcanzado en los últimos años del periodo colonial. Entonces ahí claramente hay varios documentos, ¿no? Insisto, no solo la carta de O'Higgins, donde uno puede reconocer que inicialmente las autoridades del Estado chileno reconocen esa autonomía. Desde el momento que se inicia la historia, se han desarrollado relatos que caminan por el sendero del anonimato y que esperan ser descubiertos algún día. Quiero partir preguntándole a nuestros historiadores, ¿por qué Santiago y no Concepción? ¿Por qué esta es la capital de Chile y no la tenemos en la 8ª región? Don Esteban Valenzuela.
Bueno, Armando Cartes, que es un historiador penquista, diría, lo estoy reencarnando, ¿no? ¿Ya? Concepción es la capital de Chile, ¿no? Es la zona más industrial, el emprendimiento, financió buena parte de la lucha por la independencia. Si no es por las divisiones, pues probablemente en que se fracturó la sociedad penquista, bueno, Concepción incluía Chillán, incluía el actual Los Ángeles, el Biobío, incluía de Talca hacia el sur, ¿no? Era toda el país estaba solo dividido en 3 provincias: el Coquimbo, el norte, Santiago, el centro, y Concepción. Ahora, es un fenómeno histórico, porque tenían el mismo peso hasta fines del siglo XVIII. ¿Ambas ciudades? Ambas ciudades tenían una población, ahí hay como algunos debates entre los historiadores, pero se suele señalar que Concepción se movía como ciudad, porque es distinto a la provincia que la ciudad, pero la ciudad en torno a los 12.000 y Santiago en torno a los 20.000 habitantes. Mira. Entonces estamos hablando de mucha similitud. Ahora, ¿cuál es el hecho histórico? Es la temprana centralización en Santiago, ¿no? Eso genera una guerra civil. Se levanta Coquimbo con González y Concepción con Freire. Estamos a punto de una guerra civil, abdica O'Higgins, se intenta un modelo de provincia autónoma fuerte, fracasa, entre comillas, el periodo federal, porque no fracasa, más bien se impone, hay que tener cuidado con las palabras. A ver, pero te parece, se impone una coalición central. ¿También peleó la posibilidad de ser ciudad capital, Rafael? Bueno, mira, no sé si peleó la posibilidad. En mi concepto, la capital está en Santiago, porque Santiago es el lugar donde estaba el poder, donde estaba el mayor número de la élite, donde estaba la cercanía con Valparaíso, que era el principal puerto de salida de los productos, donde además nos tenían el riesgo permanente de Concepción con la frontera araucana en la época colonial. De tal forma que en la época de la independencia, claro, Concepción y Coquimbo, sobre todo Concepción, trató de desafiar, digamos, la dominación de Santiago. Y claro, fue derrotada políticamente y fue derrotada incluso por las armas. Ahora, lo que me parece más interesante a mí es que hoy día se pueda discutir sobre el tema del centralismo, sobre el tema de si la capital era esta o pudo haber sido la otra, en un país en que normalmente, tradicionalmente se ha presentado que no existe el tema de la disputa entre regiones, cuando en la historia de Chile, a propósito de mitos, mentiras, tabú y todo lo demás, si hay algo que está claro es que ha existido, ¿cierto?, disputas regionales que se mantienen hasta el día de hoy. Piensa tú que hoy día, según escuchamos hace pocas semanas atrás, ya se está volviendo a la idea de crear una nueva provincia. Este país tuvo 25 provincias, signos, ¿cierto?, de que había 25 núcleos de población, de economía, etcétera, importantes. Y de toma de decisiones. Se hizo la regionalización a la fuerza por una dictadura. Pero la historia y el territorio van volviendo, y las sociedades, a lo que son o lo que fueron. Interesante este punto, o a la aspiración revisamos de el tener pasado poder. Y entendemos el presente. Pero es que mira, cuando se habla de la historia, mucha gente te dice, la historia, voy a pensar en la colonia. Y yo digo, mire, la historia sirve para tener futuro. Sin historia no hay futuro, porque tú no puedes construir nada hacia adelante si no sabes quién eres, por lo menos. Ya no voy a decir de dónde vienes, quién eres. Y si no tienes historia, como no tener memoria en el sentido ahora personal, ¿a dónde? No puedes ir a ninguna, no eres nadie, no eres nada. Profesor Retamal, en torno a esta disputa, ¿no?, entre regiones, ¿podríamos entonces decir que quizás Santiago podría no haber sido nuestra capital? Las posibilidades de Concepción, ¿qué tan concretas fueron en su bastante compleja la cosa. En primer lugar, porque Santiago es la primera ciudad fundada por Valdivia. O sea, cuando hablamos de la historia no podemos pensar que la historia empieza en 1810. La historia de Chile empieza en 1840, con un estacionamiento, digamos, de peninsulares o de blancos en Santiago, primera etapa de la fundación. Santiago se funda en 1541 y Concepción bastante años después. Entonces ahí ya hay una ventaja. La segunda ventaja es el primer obispado. Estamos en una sociedad en la cual la iglesia influye muchísimo. El primer obispado es Santiago. El segundo obispado es la imperial, ni siquiera Concepción, la imperial. Y te digo, agrego una cosa más. Todas las ciudades fundadas en Chile tienen el mismo rango
respecto de la monarquía. Por una razón muy sencilla, porque cada ciudad tiene un estatuto propio. Y esto, a igual que en España o igual que en cualquier otra ciudad de América, Chile no es un país. Chile es un territorio, es una capitanía general con muchas ciudades, todas las cuales tienen el mismo rango. Si tienen cabildo y tienen un territorio, tienen encomendero, tienen vecinos, y eso constituye o le da el rango. Piensa tú, por ejemplo, que para dar una diferenciación, mientras en Santiago había un escribano, o sea, había negocios para que un escribano existiera, claro, en Valdivia, más o menos hacia 1570 y tanto, en Valdivia habían 4, por lo tanto había mayor comercio, era más rica las ciudades del sur. No hay que olvidarse que Valdivia exclama cuando llega a Concepción y saca oro de Quilacoya, exclama: desde ahora empiezo a ser señor. Y por algo La Rica se llama La Rica. O sea, no en vano se llama Villa Rica. Ni siquiera es ciudad, villa. Entonces el oro que hay en Osorno, que hay en Valdivia, que hay en La Rica, que hay en La Imperial, hacen que cualquiera de ellas pudieron ser mucho más que Santiago. Sin embargo, de aquello, lo que dice Rafael es cierto. Santiago tempranamente adquiere rango de supremacía sobre las otras. Y lo adquiere porque, bueno, las ciudades del sur desaparecen, producto de Curalaba, ¿no?, que termina con ella, y Santiago prevalece. Cuando prevalece Santiago en el siglo XVII, tiene a La Serena por el norte y tiene Chillán por el sur. Luego Concepción y al final es Chiloé. Sin olvidar que existen 3 más: San Juan, Cuyo y Mendoza. Profesores, teniendo clara ya más o menos la película respecto de Santiago como capital, quiero continuar con el profe Pinto en torno a otro tema. Una carta que me parece bien interesante, donde Bernardo Higgins le concede la independencia al pueblo mapuche. ¿Qué podemos conversar, discutir sobre este hecho histórico del cual, al parecer, el futuro de esa carta, ¿no?, nunca se hizo cargo? Yo partiría diciendo que O'Higgins no podía concederle nada a los mapuches porque ellos ya eran de facto independientes. O sea, la palabra conceder implica que algo que no existe yo te lo doy. Pero los mapuches, desde Curalaba, que recordaba Julio Retamal hace un momento, que vivían en la práctica independientes de toda forma de gobierno hispano, llamémosle, y con una independencia además reconocida formalmente por el rey de España a través de parlamentos y tratados de todo tipo. O sea, ¿esa carta tiene un ejercicio estéril? No, yo creo que la carta lo que hace es, y lo decía Andrés Estefan en la nota que ustedes pusieron, en el fondo es asumir una realidad de facto que está ahí, que O'Higgins la conocía bien porque él se crió en esa zona, y que en un momento en que todavía no se consolidaba la independencia respecto de España, porque claro, aún el virreinato del Perú seguía resistiendo, digamos, a las tropas independentistas. Entonces no le convenía a O'Higgins mantener un flanco hostil por el sur al mismo tiempo que estaba embarcado en la campaña libertadora del Perú, como se le llamó. Entonces lo que él hace es simplemente reconocer de que esos territorios siguen existiendo como habían existido durante 3 siglos, rigiéndose a sí mismo. A ver, pero entonces... Sin embargo, ¿sí?, en otras cartas de O'Higgins, él concibe, digamos, y proyecta un Chile incorporando a los mapuches e incorporando a la Araucanía. Por lo tanto, yo diría que esa carta refleja una necesidad táctica del momento, pero la visión estratégica de O'Higgins era ese territorio más adelante, cuando ya el país se estabilice, se consolide, va a ser incorporado como lo fue. Muy interesante, Esteban. ¿Un mero ejercicio táctico, como sí, dice el profesor Pinto? Táctico porque, bueno, una cosa bibliográfica, ¿no? O'Higgins tuvo una hija, ¿no? Hay un estudio ahí de Pamela Pequeño, un documental, ¿no? Una hija... Pero es negra. Mapuche. No, negra. Ahí está toda la familia, ahí lo pueden ver. De esta discrepancia está bien interesante. Bueno, ¿Una hija negra o la petita mapuche? Riquelme era mulata. Ah, bueno, hija sí, de una esclava mulata de O'Higgins y de Bernardo.
Claro. que se casó con Toribio Pequeño. Pero no mapuche, entonces. Pero no mapuche, pero tiene otra hija mapuche y está todo el puede ser, estudio hecho por Pamela, por la bisabuela Pamela Pequeño. ¿Qué cosmopolita? Investigado. Sí, claro. Y hay una película. Mira, pero O'Higgins, que quería volver un minuto a lo de Concepción, porque tiene que ver con O'Higgins y los mapuches. Recordemos que Uralaba fue en el 1598, 1600. Después hubo 150 años de comercio, actividad y, como tú bien decías, bastante florecimiento de las relaciones fronterizas con Concepción como eje, y el puerto de Penco tuvo una actividad, ahí está registrado, y la llegada también de vascos, de franceses, etcétera, ¿no? De diversidad de actores. Y la centralidad de Santiago es una construcción histórica. Aquí hay casi guerra civil, Ignacio. Aquí se hizo el primer gran obra pública del erario nacional, el canal del Maipo, el empedrado a Concepción, la Alameda Las Delicias, el gasto oligárquico de siempre. Ninguna universidad ni institución pública en Concepción. Tuvo que pasar 120 años para que en el 1920 Concepción tuviera un centro de educación superior desde abajo. Entonces, y además uno mira en otros países de América Latina, hay países que optaron, Bolivia un tiempo con Sucre, después en el siglo XX Brasil optó por hacer su capital en Brasilia. Es decir, no todo es dado. Las cosas son construcciones históricas. No era porque este valle era el Huelén y el río Mapocho el mejor clima, una construcción histórica igual. No, yo lo que quería decir es que O'Higgins, efectivamente, como dice el profesor, hay una cierta táctica. De hecho, es Freire después el que ratifica los tratados y los pacta explícitamente. Hay un estatuto que se realiza respecto a la autonomía mapuche de manera explícita, no una mera carta. Freire hace un tratado con el pueblo mapuche en su diversidad de aquella época. Rafael, respecto de lo mismo. Sí, no, profesor. Perdón, Rafael. Adelante, Julio. No, lo que te quiero decir que fue una táctica, sí, fue una táctica, y si es verdadera la carta, no la conozco. Debo decirte que fue una táctica muy fallida. Tan fallida que justamente en 1819 explota el problema con Benavides. Piensa que los indígenas se dividen. Si bien es cierto que Colipí y Coñuapán están con, digámoslo así, yo lo manejo así, como los partidarios del cambio, Mañil y Marinuán son partidarios de la continuidad monárquica. Sí, pero independiente de eso, que puede ser, en la época de la independencia, en medio del fragor de la lucha, cuando tú necesitas tener flancos cerrados, necesitas refuerzos, qué sé yo, o justificar incluso el proceso de independencia, los patriotas en Chile y en otros lugares recurren al pasado indígena y rescatan, digamos, todos los supuestos valores de estos pueblos y se los apropian para la nación como una forma de justificar la historia que estaban construyendo, que era esto de la independencia. Entonces, cuando uno lee las proclamas de la independencia, cuando uno lee los textos, a Camilo Enrique, etcétera, siempre va a haber una valoración de lo indígena, sí, que incluso se va a prolongar, y de lo mapuche, que incluso se va a prolongar hasta bien entrado el siglo XIX. El primer historiador de Chile, Claudio Gay, escribe una historia en 30 volúmenes, una historia física y política de Chile, y tiene un manuscrito inédito sobre los araucanos de más de 1000 páginas. Y cuando uno lee la agricultura chilena, que es parte de su historia, de una historia encargada por el Estado chileno, por la élite chilena, o sea, pongámosle, por los notables de Santiago, ahí aparece siempre una valoración de lo indígena, de sus costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo desapareció esa valoración? Cuando esto se transforma en algo conflictivo. Y ahí viene el punto de que la historia, como se ha dicho acá, no es una cosa inmóvil, no es que se enfriara la tierra y Chile quedó así, nuestra historia va a ser para siempre igual, no. Es una construcción cultural, cada época hace su historia, cada época hace sus preguntas, tiene sus desafíos y busca un antecedente en el pasado histórico, y en esos documentos que aparecen como inéditos, nuevos, no se sabía esto, pero es que no se les había interrogado quizás con las preguntas que les hacemos hoy a esos documentos. Rafael, sobre las preguntas que nos hacemos hoy en torno también a la contingencia, ¿no? Por ejemplo, la demanda marítima de Bolivia ante la Haya, que nos ha tenido muy expectantes frente a los analistas, los medios de comunicación, y lo que se viene para el futuro, una demanda frente a un tribunal internacional
que va a durar durante bastantes años y donde es la misma constitución boliviana exige al presidente de turno buscar a como dé lugar una salida soberana al mar de aquí a cuando se consiga. Pueden pasar siglos en este mismo conflicto. Es bueno volver a revisar la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Qué pasa con los verdaderos intereses, más allá de la patria, la guerra, la nación? Vamos a los intereses involucrados, por ejemplo, los intereses británicos, estrictamente británicos involucrados en aquella guerra. Bueno, mira, yo cuando me preguntan de esto, primero parto citando un libro que me parece que es básico conocer, que es el libro de Luis Ortega, Chile en ruta al capitalismo, no recuerdo bien, Auge, Cambio y Depresión, en donde hay un capítulo que por lo demás en su versión original fue escrita en los años 70 y publicado como documento de Flaxo sobre el tema de los intereses empresariales en la Guerra del Pacífico, en donde en definitiva se demuestra cómo lo que fue una causa privada de los dueños de la salitrera se transforma en causa nacional. Entonces ahí habría que empezar por eso. Segundo, es un mito, a mi juicio, y ahí sí que es un mito, el creer, como se planteó por la historiografía marxista, Hernán Ramírez Necochea, pero Hernán Ramírez Necochea, que escribió Balmaceda y la contrarrevolución de 1891, que todas esas salitreras eran extranjeras, que Balmaceda pretendía nacionalizar las salitreras y que por eso viene una revolución, la contrarrevolución, para votarlo. Porque no eran solo de manos inglesas, había capital chileno, había capital peruano, había capital boliviano. Y por último, Balmaceda jamás planteó nacionalizar ninguna salitrera. Y la famosa frase que se cita al respecto es un discurso completo donde dice que si el capital chileno es indolente, venga el capital extranjero y etcétera. Y cuando el Estado chileno después de la guerra pudo haberse apropiado de eso, no lo hizo, devolvió a los tenedores de bonos que se habían comprado durante la guerra, entre ellos Nor, les devolvió la salitrera. Sí, entonces ese es un punto. Ahora, otro punto es el impuesto. El tema del impuesto y de la causa concreta, jurídica, etcétera. Y a mí me parece que es muy bueno revisar todo eso. Pero detengámonos entonces en este punto más polémico, ¿no? ¿Es acaso, profesor Pinto, que hemos sido engañados y una guerra que se ha vestido de nacionalismo, de bandera, incluso hasta de chauvinismo, la verdad es que atiende exclusivamente a intereses privados al bolsillo de unos pocos? A ver, yo creo que hablar de engaños es un poco fuerte. Pero efectivamente existe una noción muy difundida en Chile, por ejemplo, de que Bolivia nunca tuvo litoral. Eso es falso. O sea, lo tuvo, fue un litoral reconocido, incluso diplomáticamente. Chile tenía cónsules en los pueblos bolivianos del Pacífico, Cobija concretamente, que es un poblado que hoy no existe como tal, pero que está cerca de... Yo discrepo de eso, abierto al tiro que hay discrepancia. Está cerca de Tocopilla este pueblo. Y durante mucho tiempo hubo un cierto reconocimiento, pese a que habían ambivalencias en los tratados jurídicos de los límites de Chile. Pero de facto, Bolivia tuvo acceso al mar desde la independencia hasta la Guerra del Pacífico y perdió ese acceso fruto de la Guerra del Pacífico. Paréntesis, profesor Retamal, su discrepancia, ¿en qué punto? Sí, no, es que... Después puedo seguir, ¿no? Por supuesto. La realidad es otra. La realidad es que, si bien es cierto, Bolivia accede al litoral con una construcción en Cobija, solamente tiene el puerto de Cobija, pero voluntariamente, porque Chile no lo ha liquidado, no lo liquidó por una razón muy sencilla. Pensemos lo siguiente: cuando Simón Bolívar llega al poder en Bolivia, nombrado por Sucre, Bolívar pide al Perú que le ceda Arica. Y curiosamente, porque la historia es curiosa, ¿no?, el gobernador del Perú es Andrés de Santa Cruz, que nació en Bolivia, y Andrés de Santa Cruz se lo niega. Cuando Andrés de Santa Cruz asume, bueno, en ese momento es cuando Sucre, que ha quedado como vicepresidente de Bolívar, la ciudad, el país se llamaba Bolívar, camina y manda gente a expedicionar y encuentra un lugarejo que se llama Cobija, en donde va a instalar. Sin oposición de Chile, había un solo indígena y ese indígena le dice que viene de arriba. Pero esa da lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando Santa Cruz está gobernando en Bolivia, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que de nuevo le va a pedir a Perú salir por Arica. Y de nuevo le van a decir que no. Entonces allí va a crear la provincia del Litoral.
Andrés de Santa Cruz. Pero el problema está en lo siguiente, que de acuerdo al último 1810, que aceptaron todas las naciones americanas, Chile limitaba con Perú. No podemos estar de acuerdo con eso. Bueno, Profesor Pinto, retoma usted la palabra ya que se la quité de manera alevosa. A ver, yo vuelvo a insistir frente a lo que dice Julio Retamal de que los deslindes territoriales entre lo que habían sido posesiones del Imperio Español eran difusos y había ciertos deslindes administrativos, otros jurídicos que eran distintos, pero lo concreto es que entre 1826, que es cuando se consagra la independencia de Bolivia, y 1879, Chile de facto reconoce un territorio boliviano en lo que Bolivia llamaba la región de Atacama y que nosotros ahora conocemos como la región de Antofagasta. Eso es un hecho. No solo de facto, de hecho, porque las constituciones políticas del Estado, desde las primeras que organizan Chile, y particularmente la de 1833, que va a durar durante mucho tiempo, dice que Chile limita al norte con el despoblado Atacama en Copiapó. Y el primer mapa oficial pagado por el Estado chileno, y el segundo también, justo comienza en Copiapó hacia el sur. Sí, y hay tratados limítrofes. Entonces, y además hay tratados limítrofes, etcétera. Chile le está pidiendo a Bolivia, incluso más, piden el reconocimiento de la soberanía chilena, y como ninguno de los dos reconoce, comparten la soberanía. En un tema como entonces Chile le dice, esto lo vamos a someter a arbitraje, y Bolivia dice que bueno. Hay una zona en que tiene. No, y por eso mismo es que Bolivia amenaza a los dueños de oficinas salitreras en Antofagasta con subirles el impuesto que está acordado por tratado no ser subido. Es otro tema. Pero mira, yo quisiera ver por favor, permiso. Profesor Pitt, es absolutamente clara la historia. Hay tratados limítrofes, incluso que Chile reconoce, el del 66 y el del 72 reconoce la posesión, la propiedad, digamos, de Bolivia, la soberanía. Hay dudas de en qué paralelo se tira la frontera, etcétera. Pero el hecho es que hay un territorio litoral boliviano que es reconocido por Chile, oficialmente, y donde hay incluso agentes diplomáticos chilenos. O sea, si Chile no reconoce la propiedad extranjera o boliviana, digamos, de ese territorio, ¿cómo destina agentes diplomáticos? Pero no quiero seguir por ese punto que nos vamos a enredar interminablemente. Sí. Solo quiero decir dos cosas más que me parecen más contingentes. La primera, vi un titular hace unos pocos días atrás, después del fallo de La Haya, que decía, quien declaró la guerra fue Bolivia. Un titular en un periódico santiaguino, de mucho tiraje. Y como queriendo decir, la implicancia es, bueno, Bolivia empezó, claro, pero Bolivia declara la guerra cuando Chile había ocupado militarmente Antofagasta. Entonces, el primer acto de hostilidad lo hizo Chile, por razones de impuestos que se estaban cobrando a intereses salitreros que eran anglo-chilenos. O sea, en el fondo, paréntesis, profe, lo que hace Bolivia ahí es una reacción frente a una provocación. Había un tratado en el cual se decía que no se le iban a cobrar impuestos a los capitales chilenos que estaban operando en ese momento en las salitreras bolivianas, que eran anglo-chilenos en realidad los capitales. Y un gobierno distinto boliviano desconoce ese pacto y cobra un impuesto. Y frente a eso... Ese es el origen. El origen de la guerra. El Estado de Chile envía tropas y ocupa militarmente la región. En ese momento Bolivia declara la guerra. Ahora, la ironía de esto es que después de la guerra el Estado de Chile pone un impuesto al salitre que es muchísimas veces más alto que el 30% que el gobierno boliviano había impuesto. O sea, Bolivia fue por lana y salió evidentemente tranquilado. Hay una cosa y me quedo callado en este tema. Y es lo siguiente, que independientemente de los derechos que tiene Bolivia a ese territorio, que yo creo que los históricos los tiene, independientemente de cuáles fueron las razones que provocaron la guerra, lo concreto y lo que nos importa a nosotros hoy y para adelante es que claramente que hay un problema que mientras no se resuelva va a ser un factor de discordia y de problemas y de disputa eterna, y que por lo tanto, como decía Rafael, ¿no es cierto?, la historia es pasado pero futuro también. Yo creo que nuestra responsabilidad hoy es buscar una solución a este problema. Negar que el problema existe no es una solución. Oye, la historia puede tener distintas interpretaciones, pero no están ahí. O sea, hay cosas irrefutables, que están todos los documentos, los mapas, los testimonios. Es decir, Antofagasta y Calama eran ciudades bolivianas, fundiciones, tenían alcalde, ahí estaban las guarniciones. Por algo invadimos esa mañana
del año 79 en Antofagasta, disparar tiros, etcétera, etcétera. O sea, eso ocurrió y hay que entender el contexto. Si uno ve los mapas mundiales de hacia 1850, 1880, un tercio del mundo se llama territorio inexplorado o territorio sin administración clara. Y hay naciones que están en expansión. Los argentinos están creciendo hacia la Patagonia. Chile está expandiéndose al norte. Estados Unidos está tomando Texas y buena parte de México. En ese contexto se da también el conflicto, pero también, así como es irrefutable que era territorio boliviano, también irrefutable que los bolivianos faltaron al acuerdo de que tenían por tratado que convenir con el Estado chileno el régimen de impuestos. Entonces, en ese sentido, la plata sigue mandando en parte del conflicto y el origen del conflicto. Profesor Sagredo. Chile no fue por Lanín y salió trasquilado. No, decía Bolivia. Bolivia, bueno, otra cosa. Bolivia reacciona a la ocupación chilena. En ese artículo que menciona Julio, que sí, el mismo que yo creo, ahí parte con el titular Bolivia declaró la guerra, pero en el artículo mismo el historiador reconoce que el que declaró la guerra fue Chile. Ahora, otra razón es por qué. Entonces se trata de justificar con eso. ¿Quién declaró la guerra finalmente? No, la declaró Chile, sin duda. Chile, pero hay una falta boliviana. Perdón, ¿puedo hacer una...? Por favor. Lo que yo creo que es importante considerar es lo siguiente. Una son las razones, las causas, los antecedentes de la guerra del Pacífico y el tema con Bolivia. Yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que atenderlos, por supuesto. Pero otra cosa es lo que hoy día nosotros discutimos respecto de la situación con Bolivia. Y entre lo que pasó en 1879 y lo que pasa hoy, existe lo que en historia llamamos un tiempo analítico. O sea, no es que esos hechos se reproduzcan o se recuerden o vengan hoy día tal cual fueron en ese momento y nosotros tengamos que ponernos en la posición de un chileno de 1879 para explicar esto. Porque entre medio ha habido evolución de Bolivia, de nosotros, del mundo globalizado. Y en este mundo, y a propósito de lo que se ha escuchado después del fallo de La Haya, hay que salirse de aquí, hay que salirse de allá, no hay que conversar con nadie. Vengan nomás que los estamos esperando. Entonces uno dice, es como si no hubiera pasado un siglo y tanto. Y el Chile de hoy es otro Chile, Bolivia es otra Bolivia. Si nosotros tenemos tanta imaginación para salir al mundo, si tenemos tantos recursos, si creemos que tenemos las capacidades para resolver problemas, ¿cómo no vamos a poder resolver que es un problema, lo queramos o no lo queramos? Obviamente, desde el punto de vista de Chile, el gobierno boliviano ha hecho las cosas de una manera que a nosotros nos molesta, que no es la que normalmente actuamos nosotros. Pero eso no significa que no haya que conversar a lo menos. Eso no significa que haya que cerrar la cortina y decir aquí nos parapetamos y esperemos a ver qué pasa. Y a veces, y como se ha leído también en los análisis post-fallo, esta visión excesivamente jurídica, preso de los abogados, como dijo Rodríguez Elizondo en la tercera de ayer, ¿cierto? No sé si ha sido lo mejor para Chile o no, pero y con esto termino. El punto es que en Chile surgen voces en donde ya opinar de esto, tener una opinión discrepante, buscarle por otro lado, como hacemos los historiadores, ya eso podría ser considerado que nos ayuda a la causa chilena, cuando yo creo que los hechos, la verdad, el análisis, la comprensión es lo que más ayuda a la causa chilena. Perdón, estando de acuerdo con especialmente la visión del futuro, debo decir, por ejemplo, respecto a lo que tú preguntabas si era inglés o no el Perú, Tarapacá era... Volviendo al tema original, para quienes se suman a la sintonía, discutimos hoy si la guerra del Pacífico atiende a interés británico, un interés patriótico o de plano un interés del bolsillo de pocos, y de pocos ingleses además. Correcto, veamos, mira, yo te diría lo siguiente. Perú ha nacionalizado el salitre de Tarapacá y lo ha pagado con bonos salitreros, donde hay intereses obviamente británicos, franceses y alemanes, siendo muy superiores los británicos a los del resto. Norte. Más aún, le ha dicho, no es norte todavía no compren la guerra. Con otra gente, Gibbs y otros, ¿no? Y justamente en Gibbs, en la casa Gibbs, encontró Manuel Rabés encontró un documento precioso en el cual el presidente de Bolivia, de Perú, le está diciendo a Hilarión Daza, presidente de Bolivia, súbele los impuestos a los chilenos, porque nosotros queremos administrar el salitre de Antofagasta. ¿Una colusión? Además hay otra colusión mayor, que es la de un tratado secreto entre Perú
Bolivia y eventualmente Argentina. Cuando se produce esto y se descubre el tratado secreto, poquito antes de la invasión chilena a Antofagasta, está claro en el Consejo de Estado, y lo señala Antonio Vara, que era un viejo respetable en ese minuto, dice: nos han escupido en la cara, nosotros tenemos que contestar este escupitajo. Es decir, Chile se veía en ese momento complicado, porque eventualmente eran los 3 países vecinos los que podrían atacar a Chile y coludirse para una guerra. Bueno, eso es lo que ocurre en medio de la situación. Por lo tanto, no es solamente interés. Es cierto que Chile protege los intereses, especialmente los intereses de la empresa chileno-británica que funcionaba en Antofagasta. Profesor, aguánteme un segundito, tenemos que hacer un breve alto. Seguimos con más Cultura Verdadera esta noche acá en la red. Seguimos revisando nuestra historia, la que no te enseñaron en el colegio, la analizamos acá en Cultura Verdadera. Vamos y volvemos. ¿Por qué esta es la capital de Chile y no la tenemos en la 8ª región? Don Esteban Valenzuela. Bueno, Armando Cartes, que es un historiador penquista, diría, lo estoy reencarnando, ¿no? ¿Ya? Concepción es la capital de Chile, ¿no? Es la zona más industrial, el emprendimiento, financió buena parte de la lucha por la independencia. Si no es por las divisiones, pues probablemente en que se fracturó la sociedad penquista, bueno, Concepción incluía Chillán, incluía el actual Los Ángeles, el Biobío, incluía de Talca hacia el sur, ¿no? Era toda el país estaba solo dividido en 3 provincias: el Coquimbo, el norte, Santiago, el centro, y Concepción. Ahora, es un fenómeno histórico, porque tenían el mismo peso hasta fines del siglo XVIII. ¿Ambas ciudades? Ambas ciudades tenían una población, ahí hay como algunos debates. Conocida de Chile, la historia que no te enseñaron en el colegio, o como decía el profesor Sagredo, la que te enseñaron mal. Un ciclo desde hace ya varias semanas donde repasamos el lado B de la historia de Chile a través de las pantallas de la red en el hashtag Cultura Verdadera, @mentiraslared. Tengo un tuit de un amigo en casa, Carlos Muñoz, que ha estado muy activamente comentando en nuestra pausa comercial, y les comento qué nos dice con el hashtag Cultura Verdadera. Dicen no entregar mar a Bolivia por soberanía, pero tienen todos los recursos privatizados. Con signo de pregunta, ¿soberanía? Profesor Sagredo. Bueno, una inteligente forma de referirse al problema con Bolivia y a la realidad nacional. Esteban. Bueno, no hay, estoy de acuerdo en varios sentidos, ¿eh? Mira, uno, no hay mucha soberanía en el norte, porque no queda ninguno de los recursos en las regiones, ni eligen a los intendentes, ni tienen coparticipación. Realmente es un territorio administrado a control remoto desde las 8 monedas, desde las 8 manzanas cercanas a la moneda. Segundo, están mintiendo harto, ahí están haciendo un terror contra los historiadores y cualquier intelectual en Chile, de decir de que ha habido durante más de un siglo acercamientos, intentos de acuerdo, fórmulas por el famoso corredor del abrazo de Pinochet con Banzer, o la idea de enclave, etcétera, los acercamientos del año 58, donde iban a compensar con un canalcito para traer agua desde el Titicaca, etcétera, fuera como un pecado contra la patria. Entonces aquí los únicos que ganan son los señores de la guerra, que quisieran que el 10% de las ventas del cobre se fueran siempre a armamento y no buscar un mega acuerdo. Nada de ingenuo, porque tampoco aquí hay que pasarse película. Nadie se le ocurre en su cabeza devolver parte de la región de Antofagasta. Estamos hablando de esa vieja idea del corredor, que Perú siempre lo niega, o de un enclave semisoberano, concesionado, destrabar, desprejuiciar, pero permitir un acercamiento en que ganen los 3 países y que también Chile gane. Está perdiendo competitividad nuestra minería, nuestro cobre, las ciudades contaminadas, falta acá. Hay que buscar maneras creativas y no tener miedo. Y la historia es sin miedo, pero tampoco reinventándola. Aquí nadie va a dibujar estructuralmente mapas. Los tratados existen. A propósito de eso, de lo que dice Esteban, una de las grandes cualidades, a mi juicio, de la historia es relativizar esas posiciones duras. Eso sí, no, nunca ha pasado esto. Primera vez que ocurre, nunca se nos había ocurrido.
Eso no existe. La historia siempre tiene ejemplos en donde las cosas tienen un antecedente. Y Guantánamo, en Cuba, es un enclave norteamericano. Y esos antecedentes por acuerdo sirven para pensar, para planificar, para resolver problemas. Por eso la historia tiene su función social indispensable. Profesor Pinto, atendiendo lo que nos dice nuestro amigo en casa en este tuit que abre los fuegos en esta parte del programa, si somos rigurosos, más que una salida soberana, Bolivia tendría que pedir una salida privatizada, una salida privada al mar. Bueno, a mí me gustó mucho el comentario y quisiera poner el acento en el concepto que lo articula, que es el de soberanía. ¿Qué significa soberanía? Que una comunidad decide cómo va a dirigir sus destinos. Fue justamente una de las preguntas que dejó como tarea para la casa en La Haya, ¿no? De acuerdo. No entendían qué es esto de la salida soberana. Entonces a mí me llama mucho la atención esta especie de territorialización de la soberanía que se instala, por ejemplo, en la mentalidad chilena. O sea, no vamos a ceder ni un milímetro de terreno. Terreno que por lo demás quienes vociferan más fuerte ni siquiera conocen, ¿eh? Ni les daría, digamos, mucho valor de estar ahí o utilizarlo, pero ni un milímetro de terreno. En circunstancias que hay muchos otros aspectos donde la soberanía es tanto o más relevante que en el territorial, el económico, que es al que alude el tuitero, ¿no? Pero también el cultural, etcétera, en todos los cuales yo no veo que haya esa preocupación, autonomía regional entre la población chilena por defender a todo trance la soberanía. Lo que dice el tuitero, en términos económicos hay más bien una tendencia a desnacionalizar nuestros recursos y nuestra economía. Y en términos culturales yo diría que Chile es uno de los países culturalmente más porosos de América Latina, o sea, con mayor tendencia a asimilarse y a apropiar modelos extranjeros más que levantar modelos propios. Entonces, ¿de qué soberanía me habla? Mira, interesante. Quiero pasar a otro tema porque lamentablemente esto tiene que correr a velocidad rayo y para que no se nos quede un dato duro, tema en el tintero. Dato duro, y pasamos al centenario, quizás el más macabro que hemos vivido en esta parte del continente. Dato duro. En 1920, Alexander von Humboldt calcula la superficie en kilómetros cuadrados de todos los países hispanoamericanos que habían nacido a la independencia. Y Chile tenía 350.000 kilómetros cuadrados. Hoy día Chile continental tiene 750.000 kilómetros cuadrados. Dato duro. Dato duro. ¿Sabías tú que Perú tiene un territorio dentro de Arica? ¿Cómo así? Pero, Chinchorro. Chinchorro, por supuesto. O sea, está lleno de casos en el mundo. ¿Sabías tú que Brasil le pasó un puerto a Paraguay en el Atlántico? Que hay un acuerdo de Bolivia con Perú en el sur de Perú. Está lleno de enclaves. ¿Qué es lo que es Alaska de Estados Unidos? ¿Es una isla? Pero fíjate, un territorio en otra parte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo resolver el problema? Perdón. Es que hay algo que determinar. Porque hay que tratar de resolver el problema que se señala. Uno de los elementos que se ha postulado es la generación de un plebiscito, que vote el soberano, que vote el pueblo, si quieren o no quieren que haya efectivamente una traslación de soberanía o una compartir soberanía o compensación. Los bolivianos tienen que hacer algo. Por supuesto, no, tiene que haber una compensación. Lo interesante de esto es que no se puede seguir discutiendo entre cuatro paredes el problema. Y sin miedo, y sin censura. No, por supuesto, ocurre, por ejemplo, cuando patriota, tú vas... antipatriota, todo ese lenguaje... Mira, con mucha vergüenza te voy a decir lo que voy a decir. Un peruano en Chile fue al Archivo Nacional a revisar una correspondencia entre Prado y Santa María y le han negado por instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es una vergüenza. Yo lo digo aquí públicamente. Claro. Una vergüenza. Me parece que no corresponde. Sergio Vitar va a tener que quemar su libro sobre el norte y la cooperación. No sé, la historia no permite que exista secretismo. Que en el fondo la Cancillería consideraba que ese peruano como... No es solamente a él. Es a todos. La prohibición de... ¿Haciendo espionaje en el archivo? Puede ser. No sé lo que pensó. ¿Ese es el temor? Parece que y no esta Cancillería, son todas las Cancillerías. Profesor Sagredo, pasamos al siguiente tema, igual de apasionante, ¿no? ¿Cómo se vivió el centenario en nuestro país cuando cumplimos 100 años de nación independiente? Bueno, depende de qué grupo social. Que si lo vives como si tú eres la Belle Époque, la élite chilena, aparentemente, según las referencias historiográficas, el libro Manuel Vicuña, entre otros, lo vivió muy bien. Claro. Con fiestas, bailes, la inauguración del Museo de Bellas Artes y otras cosas más.
Bueno, bien. La clase media, o parte de la clase media, los intelectuales de clase media lo vivieron muy amargamente, muy críticamente, y ahí están todos los discursos, textos, desde la crisis moral de MacIver, Ricos y Pobres de Recabarren, los textos de Palacios, de Encina, etcétera, haciendo una crítica tremenda al Estado de Chile luego de un siglo de vida independiente. Y el pueblo, y esto para solo una pregunta, ¿se habrá dado cuenta que teníamos centenario, viejo? Porque creo que su vida no cambió mucho, que digamos, siguió más o menos igual, no fue convidado a esta fiesta, como por lo demás ha ocurrido después, cuando se anuncian grandes fiestas, cumbres en Chile, ocurren cosas en la ciudad, se segrega más todavía, se sacan los feos, no sé, etcétera. Y estamos hablando fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, así que no nos debe extrañar eso para el centenario, una época de crisis. A mí me gusta ver ver la historia desde Rancagua, ¿no? Desde la provincia. Ahí investigamos la historia de la población Centenario, que fue el primer ensanche en el caso de Rancagua, ¿no? La Sequía Grande, en la Alameda allá, y generó un barrio, primer barrio obrero, ahí llegaron unos curas también. Se logró erradicar conventillos, se buscó poner, no se alcanzó, pero se intentó poner alcantarillado. Hay un libro maravilloso que es clave también a los que tú nombraste, Rafael, que es Sinceridad, del profesor Venegas, ¿no? En que ahí, a propósito de las corrupteles, de las mentiras de la élite, muestra todo este país de la cáscara y de la corrupción, el no pago de impuestos, la pobreza, los conventillos, la falta de salubridad. Y en lo 1900. Sí, porque se invirtió mucho en el Museo de Bellas Artes, en la Biblioteca Nacional. Lo que está muy bien la biblioteca, sí, perdón. Copia, y el museo copia también, seguramente. de París, en vez de hacer una modernidad apropiada y repartir un poquito a provincia, pues. No hubo ninguna obra significativa en provincia. Pero mejor, por lo menos, que estas banderas de Piñera del Bicentenario. Así que fue un adorno. Profesor Pinto, partamos por lo oficial, ¿no? ¿Qué obras relevantes y potentes, ¿no?, para la posteridad se inauguraron en ese centenario? Bueno, las que se nombraron aquí, las que nombró Esteban. El Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes. La Estación Mapocho, creo. Estación Mapocho, claro. Y yo diría que hasta por ahí. Y ahora complementamos hasta el Museo de Violeta Parra en Santiago. El rodeo se lo vamos a traer aquí al Parque Forestal, para que ya esté todo el país en Santiago. Yo también quiero algo. Profesor Rafael, me llama la atención que él haya incluido a Recabarren entre esta intelectualidad de clase media que vive con amargura el centenario. Lo vive con amargura sin duda. Él escribe un libro que es clásico, digamos, en la obra de Recabarren, que se llama Ricos y Pobres en 100 años de vida independiente. Pero Recabarren es un pensador obrero, digamos, no es un pensador de clase media, y él toma la palabra obrera para decir, miren, los ricos podrán celebrar porque ellos son los que han mandado en este país y ellos son los que se han beneficiado. Pero ¿qué tiene que celebrar una clase obrera que se muere de hambre, que vive en condiciones deplorables, que sus condiciones de trabajo son inhumanas, que no es reconocida en sus derechos sociales ni muchas veces políticos? Y lo dice explícitamente, ¿qué tenemos que celebrar nosotros? Entonces es una crítica feroz a la forma como se había administrado el país durante sus primeros 100 años de vida independiente. Y es, de paso, una descalificación de esa clase dirigente y un llamado a reemplazarla por la clase obrera que él representaba con un proyecto nuevo de sociedad. Profesor Pinto, aguánteme un segundito porque tenemos que pasar a esta hora de la noche, cuando ya son las 23, con exactitud absoluta, #culturaverdadera, @mentiras la red, a nuestra siguiente nota. Los mitos populares, los mitos del pueblo en torno a nuestra historia, en el reporte de Mentiras Verdaderas. Son historias reales que en su momento trascendieron, pero que con el paso del tiempo fueron olvidadas. Muchas veces, por diferentes razones, sucesos de suma importancia son dejados de lado en los relatos oficiales y terminan en el olvido. Así ocurrió muchas veces con la historia social de nuestro país. Es imposible ahora ignorar la existencia de huelgas obreras en el siglo XIX y XX. Las primeras manifestaciones del movimiento social surgieron en los centros mineros, puertos y ciudades, siendo los artesanos y obreros sus protagonistas y las mutuales sus organizaciones.
Entonces uno lo puede entender como un momento casi como una bisagra, ¿no? Una sociedad que se está despidiendo del orden decimonónico y que de alguna manera se está abriendo hacia el siglo XX. Y tenemos una contradicción bien interesante, que por una parte están todos estos festejos de la élite del 900, ¿no? De esa oligarquía chilena del momento, muy fastuoso, muy afrancesado, grandes obras públicas, ¿no? En el sentido de evidenciar y demostrar el progreso y la modernización del país. Y en ese mismo centenario también tenemos fuertes evidencias de la cuestión social, como la mayoría de la población vivía en condiciones totalmente inhumanas en términos de condiciones sociales, higiénicas, laborales, etcétera. Y eso también va a hacer que hayan diversos intelectuales de distintas corrientes, de distintos sectores sociales, de distintas posiciones, ¿no? Que comiencen a criticar. Digamos, algo en ese centenario, en esa sociedad del centenario no está bien. Que la crítica borre toda mi poesía si le parece, pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie. Así se refería Pablo Neruda a lo que él consideró uno de sus mayores logros, enviar un barco desde Francia, el Winnipeg, para que 2.200 refugiados de la Guerra Civil Española pudieran llegar a Chile en busca de una nueva vida. El barco llegó a puertos chilenos el 3 de septiembre de 1939, el mismo día que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Este es uno de los tantos episodios históricos que hoy han caído prácticamente en el olvido y donde nuestro país, fiel a su himno patrio, ayudó con asilo contra la opresión. Pero efectivamente, más allá del comunismo de Pablo Neruda, había una vinculación con esa España republicana, ¿no? En el proyecto precisamente de Frentes Populares. Y él de ahí que termina siendo el encargado, ¿no? De gestionar esta misión que traería refugiados después de la Guerra Civil Española. Muchas veces, cuando pequeños, se escuchan relatos casi secretos, reservados e incompletos acerca de lo que había pasado. Pero ahí está una de las funciones de la historia, abrir preguntas desde un presente. Observar, comprender, desarrollar un pensamiento crítico y evaluar cuáles han sido las rutas históricas es lo que hacemos ahora en Cultura Verdadera. Queridos amigos, esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Seguimos revisando, como todos los lunes, en nuestro ciclo histórico. Esa historia de Chile que nunca te enseñaron en el colegio, esa historia de Chile que tú pediste que nuevamente la volviéramos a revisar, analizar con historiadores, quienes meten las manos en la masa, ¿no? Y algunos dirán en la casa, que se mojen el potito los historiadores en torno a esas historias que muchas veces han sido poco desarrolladas y desconocidas. Nosotros vamos a entrar a continuación en uno de los episodios más aberrantes, más vergonzosos de nuestra historia, ¿no? La llamada Matanza de Santa María en Iquique. Lo decía antes de la pausa, de no mediar por el trabajo de Luis Atvis y de Kila Payún, quizás nunca nos hubiésemos enterado de este hecho histórico. Esteban, me gustaría que lo empezáramos a revisar desde tu perspectiva, exactamente qué pasó aquel día, como si esto fuese una obra fílmica, el minuto a minuto de la matanza. Bueno, pero decir que muchos gringos, Peter Dichazo, entre otros, que hizo la historia del movimiento obrero de Chile, Mario Garcés, bueno, Sergio Grés, tantos, ¿no? Tienen, Pérez Salazar, tienen mucha autoridad en eso, pero bueno, lo concreto Julio es Pinto. Simple, Ignacio, es una locura, Julio, ¿no? Por cierto, Julio. Yo creo que Julio podría introducirlo. Yo decir algo muy breve, porque tengo poca autoridad en esto. Decir simplemente, cuando uno lo mira, me gusta mirar el contexto. Hubo otras matanzas en Chile. Mucho. Federación Obrera de Magallanes, primera matanza, poco conocida, Alto Huemul en San Fernando, primera huelga campesina. Ranquil. Poco conocida, Ranquil después, ¿no? Sí, por supuesto. Pero simultáneamente, huelga de la carne en Valparaíso, simultáneamente hay una huelga en Concepción y el almirante Arturo Fernández Vial, el origen del equipo de fútbol, no reprime como lo hizo Silva Renar. En Iquique. Un loco, un asesino. Ahí se produce la locura de disparar y hay un debate porque no se encuentran los mensajes si la orden del presidente Montt fue reprima y dispare a destajo o la orden fue reprimir. Porque entre reprimir y efectivamente, como ocurrió, hay una brecha. Había niños, había mujeres, eso no se desconoce. Hay debate en la historia si fueron 2.000 los muertos.
ya 3.000, 4.000, eso no fue así. Fueron 700, 460, dicen otros, pero igual son cifras estremecedoras. Y una brutalidad sin parangón. Tú sabes que él después, el culpable, hubo un intento de matarlo y salió gravemente herido, y eso no es ficción, no es literatura, por un pariente de uno de los muertos en Santa María de Iquique. Profesor Pinto, ¿por qué chilenos se terminaron chilenos en Iquique en esta llamada matanza de la Escuela Santa María? Bueno, porque se estimaba que el orden social estaba gravemente amenazado por las organizaciones sindicales, por las movilizaciones obreras en pos de reivindicación de sus derechos, por el ingreso de ideologías revolucionarias que eran relativamente inéditas en Chile, y por tanto eso se consideraba una amenaza gravísima que había que exterminar de raíz. Yo me sumo a lo que decía Esteban. Santa María de Iquique fue la peor, pero no fue la única de las matanzas en ese tiempo. Hubo 10, 12. Y no son tan desconocidas. No es que Luis Advis haya descubierto esto. Luis Advis, la cantata Santa María de Iquique, tiene el mérito de haber popularizado este hecho a un punto que yo creo que es un tema bastante instalado en nuestra cultura histórica a nivel de sociedad, no solamente los profesores de historia, los historiadores. Pero quiero decir que es un momento en el cual la represión es la única respuesta que tienen las autoridades y las clases patronales para enfrentar la protesta obrera. Y cuando finalmente se dan cuenta de que la represión no da dividendos, porque vuelven a aparecer las mismas protestas y las mismas demandas y las mismas masacres, la propia clase dirigente y el Estado se da cuenta de que no es una vía de solución, sino que al revés esto puede exacerbar las diferencias, y por tanto se empiezan a introducir leyes sociales y la idea de un Estado más preocupado de las necesidades más apremiantes de los sectores más pobres. Profe, como hay mucha mitología en torno a la matanza, según su investigación, según su revisión, ¿cuál sería la consecución de los hechos, ¿no? El minuto a minuto de aquella matanza en Iquique. Bueno, quien está interesado en esto, yo le recomiendo un libro que es maravilloso, que se llama Los que van a morir te saludan, de un colega nuestro, Eduardo Deves, un libro ya bastante antiguo, del año 87, claro, su primera edición, que hace ese relato minuto a minuto de manera muy viva, dramática. Sí, yo creo que vale la pena. No hay negociación. Hay una huelga, hay una serie de demandas, los salitreros no quieren negociar bajo ningún concepto con los obreros. ¿Qué se pedía? Porque entiendo que era un petitorio al día de hoy bastante básico. Muy moderado, que no se pagara en fichas, sino que en moneda constante y sonante, que se cubrieran ciertas... no voy a entrar en cosas técnicas, pero maquinarias que eran muy peligrosas para los trabajadores, que no se obligara a los trabajadores a abastecerse solo en las pulperías de las oficinas, etcétera. Pero eran demandas muy razonables y muy básicas, de condiciones de trabajo, básicamente. Como los salitreros no quieren negociar, porque dicen que no se negocia bajo presión, los huelguistas bajan al puerto de Iquique, son una cantidad importante, son más de 10.000 se calcula, pero se comportan de manera muy pacífica y muy controlada. No hay violencia, no hay atentado, pero hay mucho temor de parte de las clases ricas y de parte del Estado, y mandan tropas. Silva Renat, que es el que encabeza la tropa, ordena que los huelguistas se dispersen, que vuelvan a la Pampa. Los huelguistas se niegan y él les dispara. Ese es el relato de los hechos. Ahora, yo quiero decir una cosa, que la matanza de Santa María de Iquique no es la mayor ni más sangrienta matanza en la historia de Chile. Hay una que ocurre 70 años después, que es bastante más cruenta, con bastantes más víctimas y bastante más prolongada. Es la matanza que se inicia el 11 de septiembre del 73. Totalmente. Profesor Retamal, en torno a este hecho, podemos ver que la élite, la clase dominante, se siente descontrolada, ¿no? Producto de este primer gran movimiento social, no sabe cómo manejarlo, y su respuesta es, más que reprimir, exterminar. Bueno, yo no sé si exterminar o no, pero sí está claro que esto es una crisis de la sociedad liberal, una crisis de la oligarquía dominante, una crisis del extremo utilización de un liberalismo desenfrenado. Cuando explota esta situación,
ya hay, previamente a eso, una serie de personas, que la señalábamos delante, que están planteando la necesidad de que el Estado mire a las clases populares. Y no solamente lo que está ocurriendo en el norte. En Santiago ya hay apariciones monstruosas de CITES, de conventillos, en donde los niños tienen que hacer sus necesidades, o las personas, ¿no es cierto?, hacen sus necesidades en letrina, y debajo de la letrina escurre agua, y por supuesto por allí se van los residuos y los niños juegan a los barquitos de papel. En medio del excremento. En medio del excremento. Condiciones sanitarias paupérrimas. Cero. Entonces, claro, hay protestas, hay voces que se alzan, hay desde todo, mira, desde todos los puntos, incluyendo, digamos, a gente de los grupos conservadores, como Enrique Concha Subercasó, que inicia la Habitación Obrera. La Juana Ro. La Juana Ro en Valparaíso. Pero, o sea, gente que se está dando cuenta de que esto tiene que cambiar. Y claro, justamente nos pilla en un momento que a mi juicio es clave, que es el término de esta sociedad, y no solamente como sociedad, sino que políticamente estresante. El parlamentarismo es una atrocidad en Chile. A ver, esto es muy interesante, Rafael. Entonces podemos entender que el contexto de la matanza de Santa María de Iquique tiene que ver con un Estado que no solo no brinda ni un proteccionismo social, sino que no es tema. La cuestión social aún no es tema en Chile. Bueno, está comenzando a ser tema. El punto es que el Estado era un Estado liberal que dejaba hacer y que se supone que garantizaba la seguridad para emprender. Ya Balmaceda, en el año 1890, cuando le hacen la gran huelga general, los empresarios le dicen, bueno, ¿y el gobierno cuándo manda las tropas? Y él les pregunta, bueno, ¿y qué están dispuestos a hacer ustedes por mejorar esto? Pese a lo cual igual manda el ejército. Eso era lo que se hacía. Esa era la forma de resolver los conflictos sociales. Y como se ha dicho acá, estoy de acuerdo con todos los colegas, estamos en una época de fin de crisis de la sociedad liberal, que no es solo en Chile, naturalmente, en el mundo, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, que cambian el mundo definitivamente en muchos aspectos. Y en Chile, estas son expresiones que es como estertores ya de una forma de solucionar, de resolver cuestiones que comienzan a cambiar y cuya ya en la década de 1920 se manifiesta claramente ese cambio. Y también estoy muy de acuerdo con lo que señala Julio, o sea, yo entiendo que se presentan las cosas de una manera dramática como normalmente y épica como normalmente hacemos con nuestra historia chilena, pero esta no ha sido ni con lejos la peor de las matanzas que han ocurrido en Chile. Efectivamente, del 73 en adelante hubo ahora no solo una matanza, porque aquí hay una matanza aislada, otra, pero una sistemática violación de ciertos derechos humanos que costó muchas vidas. Hay que recordar que no habían casi partidos de izquierda, estaba el Partido Demócrata, del cual Recabarren fue concejal y luego diputado, y después de Santa María, una de las consecuencias de Santa María, creo yo, es la mayor conciencia de clase que hay, mayor politización que existe en el norte en particular, también en los puertos, en tanto Punta Arenas como Valparaíso, pero recién en 1912 se crea el Partido Obrero Socialista, que en estricto rigor el primer partido obrero, era un partido de artesanos. Y hay que recordar, para no hacer generalizaciones, que un grupo militar, con el ruido de sable, obligan en 1924, recién, lo que decía Julio Ordamal, lograr que el régimen oligárquico parlamentario dictara las leyes sociales mínimas. Pero ahí quedaron varias pendientes. Por supuesto. Y ahí hay una matanza que se conoce poco, porque en mi opinión es matanza. Una y otra vez en el Mineral del Teniente se les dijo a los norteamericanos: pongan ventilación en la mina subterránea más grande del mundo. No lo hicieron. Y en junio de 1945 se quema Guaype con aceite en la parte de abajo de Subel, del Teniente, y el humo mata a 362 personas. Se crea un nuevo cementerio en Rancagua, como Arlington. Se crea la población de las viudas. Ahí, a propósito del tema que viene, es el famoso discurso en que Neruda dice: los castigaremos con el martillo de Stalin,
no un accidente, es una matanza por omisión. O sea, una fue negligencia fue brutal. una tragedia que marcó la historia del parte de lo que los empresarios, no solo la oligarquía chilena, en ese caso el capital transnacional, después hicieron la ventilación autónoma de esa minería. Rafael. Sí, es que a propósito de este tema y de estos adjetivos que se usan, yo creo que una de las cosas que la historia también cumple un papel es que nos ayuda, digámoslo, a jerarquizar, a ponderar, a evaluar, digamos, lo que hoy día consideraríamos gravedad de las situaciones. Entonces, no todas fueron matanzas tremendas, no todas tienen la misma gravedad. Y hay situaciones que permiten hacer, digamos, una ponderación distinta. Entonces, cuando, por ejemplo, el Estado, el que sistemáticamente hace algo, es diferente a un caso que se puede repetir 1, 2, 3 veces, pero es una cosa sistemática de décadas, ni mucho menos. Entonces, en eso la historia yo creo que contribuye, más allá de lo que la cultura de masas tenga como registrado, como la gran matanza que ha ocurrido en Chile, a propósito de la afortunada música y cantata Santa María, etcétera. Bueno, es interesante cómo la matanza en Santa María nos da la posibilidad de entrar en estos temas que nos avergüenzan, ¿no? Y sí que nos avergüenza la violación sistemática de los derechos humanos en tiempos de dictadura. Tuve la oportunidad de ver como adelanto, ¿no?, el próximo documental de Patricio Guzmán, que ganó un oso en Berlín, un oso de plata en Berlín en su última edición, que va a ser estrenado en un par de semanas más. Se llama El botón de nácar, ¿no? De una forma muy poética, Patricio Guzmán, como nuestro gran documentalista en el extranjero, entra en una revisión de los océanos, lo que significa el agua para el ser humano, hasta llegar, lo estoy resumiendo de manera muy veloz, ¿no? Hasta llegar desde el exterminio de los pueblos originarios en la Patagonia, en nuestro país, hasta cómo chilenos fueron arrojados al mar en épocas de dictadura. Ya es una recreación que es muy cruda ahí. Y me gustaría brevemente explicar en qué consiste. Luego de todas las investigaciones que se han hecho, los militares compraban pedazos de línea férrea en Puente Alto, se los ponían a los cuerpos con vida, drogados o ya muertos. Julio Muñoz entre ellos. Pedazos de línea férrea de aproximadamente 40 kilos, los amarraban con alambre y en un acto casi quirúrgico los tapaban con plástico de los pies hasta la cintura y de la cabeza hasta la cintura, y luego el mismo procedimiento con sacos de papa. Así se empaquetaban los cuerpos de cientos de miles de chilenos que fueron arrojados al mar. Así es como aparece esta historia de una mujer que la prensa de la época maquilla como un crimen pasional. Recordemos en las playas de Quintero, ¿no? Sí. Y que finalmente se trataba de un cuerpo mal empaquetado por la dictadura y que finalmente se hace un montaje, ¿no?, para explicar cómo ese cuerpo mal empaquetado aparece en la playa, porque la viga no fue capaz de llevarla al fondo del mar. Vamos a hablar de temas duros en dictadura, como este, ¿no?, a continuación, pero en torno a las fuerzas de ultraizquierda y su eventual levantamiento armado. En aquellos años seguimos revisando cultura verdadera. Historiadores, quienes meten las manos en la masa, ¿no? Y algunos dirán en la casa que se mojen el potito los historiadores en torno a esas historias que muchas veces han sido poco desarrolladas y desconocidas. Nosotros vamos a entrar a continuación en uno de los episodios más aberrantes, más vergonzosos de nuestra historia, ¿no? La llamada Matanza de Santa María en Iquique. Lo decía antes de la pausa, de no mediar por el trabajo de Luis Atvis y de Kila Payún, quizás nunca nos hubiésemos enterado de este hecho histórico. Esteban, me gustaría que lo empezáramos a revisar desde tu perspectiva, exactamente qué pasó aquel día, como si esto fuese una obra fílmica, el minuto a minuto de la matanza. Bueno, pero decir que muchos gringos, Peter Dichazo, entre otros, que hizo la historia del movimiento obrero de Chile, Mario Garcés, bueno, Sergio Grés, tantos, ¿no? Tienen, Gabriel Salazar, tienen mucha autoridad en eso, pero bueno, lo concreto Julio es Pinto. Simple, Ignacio, es una locura, Julio, ¿no? Por cierto, Julio. Simultáneamente hay una huelga en Concepción y el almirante Arturo Fernández Vial, el origen del equipo de fútbol, no reprime como lo hizo Silva Renar en Iquique. Un loco, un asesino. Ahí se produce la locura de disparar. Y hay un debate porque no se encuentran los mensajes si la orden del presidente Montt fue reprima y dispare a destajo o la orden fue reprimir.
Porque entre reprimir y efectivamente, como ocurrió, hay una brecha. Había niños, había mujeres, eso no se desconoce. Hay debate en la historia, si fueron 2.000 los muertos, ya 3.000, 4.000, eso no fue así. Fueron 700, 460, dicen otros, pero igual son cifras estremecedoras. Y una brutalidad sin parangón. Tú sabes que él después, el culpable, hubo un intento de matarlo y salió gravemente herido, y eso... @Mentiras la Red, comenta y participa en nuestras redes sociales. Protestas y levantamiento armado. ¿Cómo surge el MIR? ¿Cómo surge el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Profesor Pinto. Bueno, surge en un momento muy distinto, para empezar. El MIR surge en 1965, en un momento en que la Revolución Cubana se levanta como una especie de modelo para el logro de cambios estructurales en las sociedades latinoamericanas. Y el MIR, o sus fundadores, digamos, llegan a la conclusión de que mientras no se siga una vía armada y se toma el poder, digamos, por asalto, no se va a poder instalar el socialismo en Chile. De hecho, el MIR descreyó de la línea allendista y de la Unidad Popular de la posibilidad de construir socialismo en democracia. Paréntesis, si yo fuese un extranjero que desconoce la historia, ¿no? La historia de Chile. Si convivían estas dos almas, cuando Chile protestas y levantamiento armado. ¿Cómo surge el MIR? ¿Cómo surge el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Profesor Pinto. Bueno, surge en un momento muy distinto, para empezar. El MIR surge en 1965, en un momento en que la Revolución Cubana se levanta como una especie de modelo para el logro de cambios estructurales en las sociedades latinoamericanas. Y el MIR, o sus fundadores, digamos, llegan a la conclusión de que mientras no se siga una vía armada y se toma el poder, digamos, por asalto, no se va a poder instalar el socialismo en Chile. De hecho, el MIR descreyó de la línea allendista y de la Unidad Popular de la posibilidad de construir socialismo en democracia. Paréntesis, si yo fuese un extranjero que desconoce la historia, ¿no? La historia de Chile. Si convivían estas dos almas, cuando Chile en un modelo inédito logra esa vía al socialismo de forma democrática en las urnas, ¿por qué la existencia del MIR y del Frente Patriótico después? ¿No habría sido ese día el fin de estos movimientos de ultra izquierda? Sí, a ver, dos cosas. Uno, para el MIR fue un verdadero shock político el triunfo de la Unidad Popular, porque nunca creyeron que podía ganar. Entonces lo que hacen es replegarse en sus acciones armadas y acompañar desde afuera, de una perspectiva crítica, el proceso de la Unidad Popular, en la convicción de que a la larga la derecha y los militares iban a reaccionar contra este experimento y lo iban a hacer fracasar, como eventualmente ocurrió. El Frente Patriótico es algo muy distinto, porque surge en plena dictadura, desde el seno de un partido como el Partido Comunista, que había sido siempre partidario de esta vía pacífica, o vía no armada, mejor dicho, hacia el socialismo, y que incluso después del trauma que significa para el Partido Comunista la derrota de la UP y la instalación de la dictadura, se toma muchos años hasta dar el paso de decir, bueno, no hay otra forma de combatir esta dictadura y de derrotarla que por la vía de las armas. Y en ese momento se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, estoy hablando del año 81, 82, y entonces el contexto de surgimiento de estos dos grupos es totalmente distinto. Para cerrar, el MIR en dictadura de alguna manera recupera su convicción de que la única forma de transitar hacia una sociedad socialista en Chile es por la vía armada, porque de alguna manera la dictadura está refrendando su diagnóstico en la perspectiva de ellos. Entonces ellos toman nuevos bríos y llaman a una lucha armada contra la dictadura, pero en la cual, la verdad sea dicha, nunca logran constituirse en una amenaza verdadera frente a lo que es el poder de fuego de las Fuerzas Armadas. Eso es así, es decir, la posibilidad del MIR, incluso del Frente Patriótico, que contaba con un respaldo logístico y político mucho más fuerte, el Partido Comunista, un partido mucho más grande, en fin. Ninguna de estas dos formaciones político-militares logran constituirse en una amenaza de verdad para las Fuerzas Armadas. Pero nunca fueron una amenaza, nunca fueron sí son utilizadas para justificar la prolongación de la represión
hasta el final de la dictadura. Profesor Retamal. Sí, mira, yo quiero volver un poco atrás a la creación del MIR, porque a mí me parece que es fundamental señalar que el MIR fue creado en una administración distinta a la dictadura militar. El MIR fue creado en plena democracia porque tenía una convicción, los miristas, de construir un socialismo desde el manejo de las armas. Ahora, esa convicción evidentemente puede y debió haber molestado a mucha gente. Entonces, cuando uno mira la cosa con cierta distancia, comprende que hay un malestar en una parte de la sociedad. ¿Qué año se crea el MIR, entre paréntesis? 65, ¿no? En Concepción, O sea, hay gente que está de acuerdo con el MIR, gente que no está de acuerdo, estoy hablando desde la izquierda, y obviamente también hay gente desde la derecha que no está de acuerdo con el MIR. Ahora, el problema, digamos, que se genera entre el año 65 y el año 73 es un problema bastante complejo, porque no son solamente las fuerzas de izquierda o las fuerzas de derecha las que están peleando, aquí también hay elementos desde el extranjero. Hay que recordar además que el gobierno de Salvador Allende acude para salvar la crisis a un gobierno militar. El gobierno de Salvador Allende lleva a todos los comandantes en jefe vigentes a ser ministros de Estado. Entonces el problema es mucho más grande, está en la convivencia social chilena, y eso es lo que hay que desentrañar para evitar que las cosas vuelvan a ocurrir. Aquí hay problemas tremendamente difíciles de captar, yo creo que el tiempo nos va a dar una manera mayor de captarlo, que tienen que ver con las eventualidades de la discordancia y de la intolerancia chilena. Rafael. Bueno, comparto parte de lo que dice Julio, porque efectivamente es lo que Góngora llamó los desequilibrios estructurales a fines de la década del 50, comienzo del 60. O sea, esta imposibilidad, ¿cierto?, de salir, de otorgar beneficios sociales, un nivel de vida más satisfactorio a la gran mayoría de la población, porque sencillamente no alcanza. Y frente a esto, los partidos políticos exacerban sus posiciones, ¿ah? Y para captar electorado, un electorado que tiene derecho a voto, aunque no tiene cómo vivir dignamente. Y frente a la falta de solución, aparece como solución la violencia, no solo la del MIR, que por supuesto es condenable, sino que también de la derecha, incluso del centro. De tal modo que es una situación en Chile en donde ya nadie cree en la democracia, en verdad. Dame un segundo, Rafael, me quedo con esa última palabra, hacemos un breve corte y retomamos la constitución del MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en torno a la lucha armada para no solo conseguir la democracia en primera instancia, sino que también para retomar el ejercicio democrático. Hacemos un corte y volvemos con más Cultura Verdadera. Comenta y participa en nuestras redes sociales, que ya volvemos. Seguimos desmenuzando historias desconocidas de nuestra historia como país, la historia oculta de Chile. Estamos revisando parte de la composición, ¿no?, tanto del MIR como del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como nos decía ya el profesor Pinto, muy distintas entre sí, pero que en el fondo apelaban a un esquema, a un ideal más o menos similar, ¿no?, que tiene que ver con el ejercicio armado para reivindicaciones sociales, para conquistar el poder y en algún minuto para recuperar la democracia. Profesor Sagredo, le quité la palabra antes de la pausa, así que sí, decía que hago justicia y se la devuelvo. Que hay en la época un proceso de polarización, un proceso en virtud del cual las posiciones se van extremando, en que se hace prácticamente imposible los acuerdos. 3 ejemplos. Frey el año 64 dice: ni por 1 millón de votos cambio una coma de mi programa. Exacto. Allende después del 70 en la campaña dice: avanzar sin transar. Y Pinochet se pone los anteojos negros y punto. Todos sabemos lo que eso significa. O sea, es una sociedad ya en donde la violencia... Allende no dijo eso. Se va entronizando. A ver, Esteban, bueno, Allende no la dijo UP. eso. No, yo tengo dos diferencias con Rafael lo que dijo, no otras cosas, ¿no? Primero, yo creo que el sistema daba para más. Y el país sistemáticamente se había negado a hacer reforma agraria. Está estudiado eso, ¿no? El pacto de los radicales, modernizar Corfo pero no tocar el agro. Segundo, hay un fracaso en las vías democráticas en toda América Latina. Se mata al centroizquierdista en Colombia, viene el problema de las FARC. Se mata la revolución guatemalteca, que era democrática, ahí está el Che Guevara, se radicaliza y vienen las
vienen las guerrillas en Centroamérica, sigue la dictadura de Batista, sigue la dictadura de Nicaragua. En Chile, la democracia, y comparto lo que dice Tomás Mulián y Gabriel Salazar de manera distinta, el estado de compromiso no daba, no es que no tuviera. Habían ciertos sectores sindicales, industriales, empresarios, llenos de beneficios, que pagaban muy poco impuesto, tema endémico de Chile, hasta historiadores de derecha lo han reconocido, y eso generó una situación explosiva. Allí, como siempre, un grupo más de élite, Escuela de Medicina Batista von Schauen, el mismo Miguel Enrique, Edgardo Enrique, hijos del rector de la Universidad de Concepción, se radicalizan, pero después el MIR tiene fuerza, como bien decía Julio Pinto en la época de la Unidad Popular, se repliega, hace trabajo campesino, trabajo con los mapuches, apoyo a los pobladores, sobrepasa el programa, va más allá de las 200 hectáreas, hay tomas de terrenos, es parte de una polarización social, no solo de la élite, ¿no? Te decía de que Allende... Política. Sí. Allende dijo, fue Altamirano y el Partido Socialista, el del avanzar sin transar. Allende está en otra cosa. Lo del PC es muy terrible, Ignacio, porque el PC, como se recordaba acá, su lema en marzo del 73 es no a la guerra civil. Era el partido del compromiso, de la democracia parlamentarista, acusado de amarillento, en la jerga que usan los jóvenes. En Concepción, ahí Antonio Leal, a golpes con los miristas en las elecciones del año 73, ¿no? Y el PC es masacrado. 2 direcciones completas del Partido Comunista son masacradas. Hay que tirar el hilo de la historia. Y el PC, eso es muy importante en la microhistoria de la radicalización del PC y optar el 82 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Porque además, ahí sirve mirar la historia contextual, gana la revolución sandinista en Nicaragua, crece el Frente Forobundo Martí en El Salvador, se ve que es posible tomarse el poder y derrocar las dictaduras por la violencia. Entonces hay un nuevo momento y allí, ya como etapa casi final de la Guerra Fría, se produce esta activa participación cubana, y ahí está el desembarco de armas en Carrizal, etcétera, en ese contexto. Gracias. Profesor Retamal. Mira, yo creo, voy a volver un poco a lo que señalaba Rafael, que me parece a mí que es explicativo de lo que va a ocurrir después. Es decir, la excesiva violencia e intolerancia que hay en Chile entre los años 60 en adelante, ¿no? Yo recuerdo... Injusticia previa. No, por supuesto, hay injusticia previa, absolutamente. Pero yo recuerdo que al momento de salir Eduardo Frei, no, los partidos, la oposición a Frei señala, y está el titular, le vamos a negar la sal y el agua. Es decir, va a ser una oposición horrorosa. Bueno, los problemas están allí, en las calles hay violencia. Salen las brigadas Elmo Catalán, ¿no? De la derecha. La Rolando Matus. Está la Rolando Matus. La ultraderecha, Patria y Libertad. La brigada Ramona Parra, que salen a combatir a las calles. Las marchas no son marchas pacíficas, son marchas que contienen elementos de violencia extrema. Bueno, esto se reproduce todos los días, a cada rato. Ahora hay que entender esto. Y bueno, te digo, desde hoy día me cuesta todavía entenderlo y asimilarlo sin ver todo el contexto global. Creo que hay situaciones que son inexplicables desde el punto de vista de la intolerancia. Había un enemigo y un amigo. Y el amigo era el que compartía la ideología conmigo y el enemigo era el otro. En las universidades yo personalmente, ¿no es cierto?, estando en la Universidad de Chile fui amenazado con una pistola, porque iba a votar por un candidato a rector distinto del que creía la otra persona, no importa de quién sea. Iba a votar por Edgardo Benninger. Exactamente, pero yo era, claro, pero eso no tiene que ver. Interpretación histórica. O sea, tú eras el que me amenazaste. No, culpable de eso. No lo sabe. Pero el punto está allí, o sea, la violencia estaba allí, latente. Y la violencia es de lado y lado, ¿eh? Claro. No es una violencia de uno solo. Pero demuestra todo lo que se ha dicho acá, lo inconducente que resultó toda esta violencia. No sirvió para nada. ¿Quién fue Miguel Enríquez y la construcción del mito?
A ver, bueno, ya se dijo un poco cuáles son sus orígenes sociales, digamos. Él es de clase media profesional penquista, a propósito de Concepción y Santiago. Hijo del rector de la Universidad de Concepción, don Edgardo Enrique, que siendo un joven universitario, estudiante de medicina, él finalmente se recibió de médico, junto con su hermano Edgardo y algunos de sus amigos más cercanos, como Bautista von Schoen, que era su cuñado, y eventualmente Pascal Allende, Luciano Cruz, en fin. Luciano Cruz, es lo que acabo de decir. Se reúnen para formar este grupo junto con otros personas mayores. El propio Clotario Blest estuvo en el nacimiento del MIR, para formar una organización política que sobrepasara lo que se estimaba en ese tiempo eran las limitaciones de la democracia burguesa en Chile, en aras de crear pasar un sistema socialista que iba a resolver, se pensaba, los problemas sociales y económicos que nos venían acompañando desde siempre. Ese es Miguel Enrique. Pero yo quisiera referirme un poco a este tema de la violencia que salió aquí, marcando un matiz con mis colegas, porque escuchando a Julio Retamal o escuchando a Rafael Sagredo, uno podría pensar que la violencia es un atributo de un periodo específico de la historia de Chile. No. Ese periodo que surge con el agotamiento del modelo de desarrollo hacia adentro de los 50 y remata en la dictadura. En circunstancias que nosotros mismos hemos estado recordando aquí, situaciones de violencia a lo largo de toda la historia. O sea, yo diría que la violencia es parte de la historia, es parte de la convivencia política de todos los pueblos, de todas las sociedades. Toma distintas formas y expresiones según la época, pero no es como que hay épocas así absolutamente pacíficas y épocas absolutamente violentas. Ahora, en la época de los 60 y de los 70 y de los 80 se exacerba la violencia porque las diferencias políticas se plantean en un terreno casi bélico, ¿no? Es decir, si vamos a imponer un sistema distinto, no puede ser sino por la vía de las armas, porque de otra forma los poderes fácticos no lo van a permitir. Y a la inversa, la derecha, los empresarios, los militares, bueno, si no paramos esto por la vía de las armas, como se había parado en Santa María de Iquique, como se había parado en Ranquil, etcétera, etcétera, esto se nos va a ir de las manos y vamos a caer en una dictadura comunista. Entonces, se instala una lógica de guerra que no es solo de Chile, es del mundo en esos años, que vive en la Guerra Fría. Claro. Que solo no se convierte en guerra caliente por el temor, digamos, a la autodestrucción mutua de la Unión Soviética y de Estados Unidos, que están, en el caso nuestro, sobre todo Estados Unidos, detrás de estas posturas radicalizadas. Por tanto, es un clima de época que no es una excepción dentro de la historia y que finalmente los que imponen las mayores cuotas de violencia son los que tienen a su haber un mayor patrimonio militar, que son las Fuerzas Armadas. Y no es el MIR ni el Frente Patriótico Manuel Rodríguez los que imponen la violencia en Chile y los que sacan mayores dividendos de ella, sino que son los enemigos de esa formación. Rafael. Sí, estando de acuerdo con la precisión que hace Julio, efectivamente yo pienso que la violencia es parte de la familia chilena a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. O sea, hay una violencia en las relaciones de género, las relaciones familiares, las relaciones de trabajo, una violencia latente, oculta, etcétera, de la cual los estudios sociales, psicológicos y todo dan cuenta. Y la historia también ahora, que ha dejado de estudiar solo el Estado, lo público, la nación, etcétera. Vamos a la vida privada, aparece la violencia. En un país en donde presumíamos de ser la democracia ejemplar, etcétera, etcétera, estalla el 73. Estalla esa violencia que está familia, estalla como algo público. Pienso yo que, reconociendo eso, y a propósito de lo que dice Julio, quizá una diferencia es que en las circunstancias previas al 73 y el 73, todos los actores políticos, los protagonistas, todos los líderes de opinión, confluyeron en una pérdida, o gran parte de ellos ya, no todo, y la sociedad, por lo tanto, en una pérdida de confianza en el sistema democrático como la forma de resolver las cuestiones de una sociedad. Y eso se manifiesta en esas frases de las coaliciones políticas, del candidato o la acción de Pinochet al final. Y quizás eso, yo no lo he estudiado, no sé si alguien lo ha hecho, sí hace una diferencia con otras etapas en la historia de Chile, en donde no todos los actores finalmente sacrifican la convivencia en aras de una posición política o lo que sea. Ahora, con la perspectiva del tiempo, Esteban, aguántame un segundo que me quiero quedar con algo que se dijo acá, que me parece súper relevante. Insisto, con la perspectiva del tiempo, estos grupos extremistas finalmente logran ser la gran excusa para que la dictadura ejerciese una mayor represión.
Sí, probablemente, de claro. no existir su ejercicio armado, presente, No es tan claro latente, No, quizás la represión hubiese sido distinta. No es tan claro, no es tan claro, ¿sabes por qué? Mira, piensa tú que la masacre lo que yo conté, calle Conferencia, acá cerca O sea, de la... voy a ejemplos concretos, Asesinato, ¿no? Después del atentado Pinochet asesinato. recrudece Sí, la claro. represión en este Sí, país. no tanto. ¿No tanto? No, al final los últimos 2 años de los dos últimos pero años de la dictadura, inmediatamente después de la... se pensó que iba a ocurrir eso, como el yacartazo, que iban a morir y iban a vengarse con cientos de personas o 1000 personas, y la verdad es que hay, entre ellos Julio Muñoz Tarola, entre otros jóvenes asesinados, y también lo que ocurre con Natino y Pará, etcétera, ¿no? En ese tiempo contemporáneo. Pero no están tan locos los comunistas, porque a diferencia del MIR, que se había quedado solo, y en eso Miguel Enrique es valiente, ¿no? Nos asila, que se queda acá, y combate, y no le dan posibilidad de rendirse, y cae, ¿no? Aquí en una calle de San Miguel. Hay otro grupo armado que se omitió, que es el Mapo Lautaro. Gente que es de la zona sur, de Santa Rosa, el movimiento juvenil Lautaro, que partió como Robin Hood. Asaltaban camiones de pollo, de soprole, de bata, y repartían estamos hablando año 1982-83, 35% de cesantía, hambre, pobreza extrema, y hasta la dictadura reconocía que en la juventud popular 50% de cesantía. Estábamos hablando de anomia, decían algunos estudios como el de Eduardo Valenzuela, ¿no? De falta de conducción total. Y el 83-84 hay protestas masivas. Yo estuve como dirigente estudiantil con Gustavo Lee en reuniones de la Asamblea de Civilidad, con los mismos dirigentes que habían actuado contra Allende, con Podlech, con León Vilarino. Había un bloque desde empresarios hasta la izquierda que quería el fin del régimen. Y en ese contexto se crea el Frente, es decir, no era solo, y recuerda que hasta Santo Tomás en su Suma Teología dice que el tiranicidio y el levantamiento y la sublevación tienen niveles de legitimidad en ciertos contextos. ¿Ayudó? ¿No ayudó? Creo que es contrahistoria. Una acotación a lo que dijiste tú al final. Yo creo que estas formaciones armadas, hay que decir también de que el Partido Comunista y el Frente Manuel Rodríguez no son exactos. El Frente Manuel Rodríguez no es todo el Partido Comunista. Pero una decisión del PC. Y el partido lo crea como un aparato, digamos, dentro del partido, pero hay dirigentes de sectores que siempre tienen mucha desconfianza respecto de esta incursión en un terreno que el Partido Comunista chileno nunca había transitado, y finalmente terminan rompiéndose. Claro. Solo para aclarar de que el Partido Comunista no se transforma de la noche a la mañana en una organización armada, sino que da origen a un grupo armado, pero que ellos lo visualizan siempre como un apoyo a una transición a la democracia que va a ser más política que militar. En eso hay una diferencia con el MIR. El MIR sí pensaba en una guerra formal, digamos, entre un ejército popular y las Fuerzas Armadas formales. Eso es un tema. Lo otro, tú dices, bueno, finalmente estas organizaciones armadas permitieron que la dictadura de Pinochet siguiera justificando la represión hasta el final. Yo creo que fue un pretexto. Yo creo que el verdadero enemigo, y en esto los militares son muy claros, digamos, saben identificar muy bien dónde está el peligro real y dónde está el peligro aparente. Y el peligro real en Chile no estaba en el MIR ni en el Frente Manuel Rodríguez en los 80, estaba en la Unidad Popular, y en lo que anunció la Unidad Popular como posibilidad de una sustitución del capitalismo por el socialismo. El peligro estaba en una masa popular que estaba enormemente movilizada, que tenía una tradición sindical y organizativa y partidista muy fuerte, y que podía constituirse en un factor de ruptura social profunda. Pero vuelve a lo mismo, ¿no? Pero, esa represión se justificaba en torno a ese fue el enemigo de verdad. Y eso es lo que se quiso cortar con el despliegue represivo inicial. Y después, para prolongar esta situación en el tiempo, bueno, sirvieron estas organizaciones armadas, las cuales les permitían decir: la guerra sigue, no ha terminado la guerra. Profesor Retamal. No sé, Rafael. Es que a propósito de lo que dice Julio, que el enemigo no era solo de las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas Armadas actúan en parte mandatada, dirigida, etcétera, por una legión de civiles que todos sabemos quiénes son, para los cuales efectivamente ese sector sí eran los enemigos, porque incluso había sectores de las Fuerzas Armadas
como Carlos Prat, etcétera, para los cuales estas reivindicaciones populares, este empoderamiento, como se dice hoy, ¿cierto?, de estos sectores nos representaba el riesgo que después se hace aparecer. Entonces aquí no solo son los militares, sino que los, como se dice en el libro, los civiles de Pinochet. ¿Qué es el MIRI, el Frente Patriótico, hoy en una 2015? Pequeña acotación, Ignacio, respecto a esto mismo. Es que yo creo que la violencia continúa. O sea, al contrario, o sea, creo que el golpe militar, la toma por los militares del año 73, lo único que hace es capitalizar una violencia que continúa dentro del régimen de Pinochet y que continúa en el otro lado también. Entonces esa violencia no está apaciguada, no ha terminado. Chile todavía es un país violento. Ahora, puede ser menos violento, puede ser menos expresiva la violencia. A lo mejor la violencia ya ni siquiera es ideológica, no lo sé. Pero que Chile es un país violento está aquí. ¿Estás de acuerdo con el análisis del profesor Retamal? Parcialmente, porque hay 3 violencias estructurales que antes no tenían solución, que generaron mucha violencia. A ver. La falta de vivienda digna. O sea, el Estado no respondía. Entonces la gente tuvo que tomarse una y otra vez y exigir, y eso fue así. Se desbandó legítimamente, porque el Estado, mira, siempre se idealiza la vieja democracia. A mí yo tengo una discrepancia con algunos enfoques en eso. Se idealiza. La antigua democracia construía muy pocas viviendas. La antigua democracia era para los que éramos privilegiados y que los padres trabajaban en las empresas públicas o eran parte de las cajas privadas. Pero se hacían algunas experiencias de vivienda de alto nivel, la Villa Portales, la Villa Olímpica, la Villa Frey, pero la mayoría de los sectores populares, inmigración del campo a la ciudad, no tenía respuesta estatal. Operación Sitio, toma de terreno, fue hecha por la propia comunidad. Entonces, vivienda digna. ¿Los otros dos focos? Hoy día existe la desigualdad social y el problema de las autonomías territoriales y el conflicto mapuche, ¿no? Y hay los dos lugares de mayor violencia como la podemos apreciar. ¿Por qué hay tanta huelga ilegal en Chile? Es huelga ilegal de los funcionarios públicos, de los contratistas, de Codelco, porque en otras partes del mundo la relación es 70% planta, 30% contratista. En Chile al revés, porque hay desigualdad y eso Caballeros, es evidente. Lamentablemente nuestro tirano número 1 es el tiempo. Se nos fue el programa en esta apasionante conversación. Todas las semanas estamos ejerciendo este ciclo, ¿no?, de reconstrucción histórica y de análisis de muchas historias que quizás ustedes nunca conocieron o se las enseñaron desde otra perspectiva. Nosotros intentamos discutir, analizar, conjeturar, pero sobre todo buscar claves para poder entender nuestra historia, nuestro presente y proyectar nuestro futuro de la mejor forma. Queremos saludar a uno de nuestros panelistas históricos, además, Cristóbal García Huidobro, quien acaba de ser padre, no pudo estar esta noche con nosotros, así que esperamos que ese bebé, Cristóbal, sabemos que nos estás viendo, venga con la marraqueta, así que cambiando pañales, el historiador. Queremos hacerles un regalo también a ustedes, queridos panelistas, esta noche especial en Mentiras Verdaderas, noche de cultura, como todos los lunes. Se trata de café de aroma 100% café tostado en Chile. Tenemos estas bolsitas para que la vayan pasando. Profesor, este para el profesor. Para el profesor Sagredo. Ustedes los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana. Como todas las noches les recomendamos el mejor pisco sour de la capital, Restaurante Pisco Sour, ubicado en Pasaje Placegaña 68. Nos visitas en piscosourplacegana.cl o llamas al delivery 22895-4751. Atención, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 00 horas, mencionando Mentiras Verdaderas, un 20% de descuento. Tú ya lo sabes, Restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Imperdible, así somos. Como todas las noches, nosotros mañana a las 22:30 abrimos un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas. Gracias por su sintonía, por estar con nosotros y nos reencontramos mañana a las 10:30. Buenas noches.